a todas las autoridades y a los vecinos y vecinas de Catapilco que hoy están con nosotros con el fin de disfrutar de las historias de Catapilco en sus 432 años con el gran señor Hugo Cepeda. Queremos comenzar saludando al presidente de la Fundación de Cultura, señor Gustavo Alessandri Bascuñán, quien nos dirigirá unas palabras de saludo. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos celebrando los 432 años de Catapilco y en el marco de esa celebración agradecerle a todos los presentes por su asistencia a esta charla. Creo que no existe mejor persona en nuestro país que nos pueda hacer un resumen, contar de la historia como es el profesor Cepeda. Agradecerle a don Hugo porque la verdad que es un sueño hecho realidad tenerlo en nuestra gestión municipal, tenerlo en la Fundación de Cultura y tenerlo aquí en el Colegio Bicentenario Mercedes Maturana, en el Colegio Mercedes Maturana, que llega hasta cuarto medio, por la importancia que usted ha dado siempre a la educación. Y más encima, para un ex alumno suyo, poderlo presentar, la verdad que es espectacular. Muchas gracias por estar aquí y que sea lo mejor posible y que no me quede ninguna duda. Después de las palabras de bienvenida del señor alcalde, queremos también saludar al señor Raúl Lorca, también director de la Fundación de Cultura de Zapallar, a los concejales señores Sebastián Chacana y al señor Danilo Fernández. Y un especial saludo a todos los vecinos y vecinas de la localidad y sus alrededores que están en esta charla tan especial. Pero esta no es una charla cualquiera. La entrega a nuestro gran amigo Hugo Cepeda, abogado de la Universidad de Chile y licenciado en Teología de la Universidad Santo Tomás de Aquino Angelicum de Roma. Fue diputado, el más joven de su época, representando a la actual región de Coquimbo en 2 periodos, entre los años 1961 y 1969. Ex profesor en varias universidades, donde por más de 50 años dictó cátedras de ética, filosofía del derecho, fundamentos filosóficos del derecho, filosofía moderna y contemporánea, historia de la cultura y muchas otras. Posee variadas publicaciones en su especialidad y durante las últimas décadas ha participado como académico en múltiples seminarios, dictando charlas y conferencias, como asimismo ha sido panelista y comentarista invitado en numerosos programas televisivos y radiales de nuestro país. Dejamos con ustedes al querido señor Hugo Cepeda. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco al señor alcalde su presencia y la acogida de esta su obra maestra. Este colegio, que en realidad marca un sello importantísimo proyectado al progreso de Catapilco. Prácticamente es una escuela de estudios superiores en materia de electricidad y en materia de administración, de los cuales ustedes pueden sentirse muy orgullosos de esta obra. Gracias, mi tío Gustavo. Que entre paréntesis también, yo tengo gran afecto por don Gustavo, fue alumno mío, brillante alumno mío en la universidad, y porque es nieto de mi mejor amigo, don Gustavo Alessandri Valdés, con lo cual compartimos unas 2 sillones en la Cámara de Diputados cuando era joven. Voy a destacar rápidamente algunas personas y después voy a destacando más. Dos personas que me han impresionado mucho. Está la señora Correa, aquí la ceramista. Esta señora, yo conocí a su madre y conocí a su abuelo, a don Gregorio Amunati y Jordán,
senador, gracias al cual yo llegué a ser diputado. Porque como era muy joven, pensaba, no hombre, ¿cómo vamos a elegir a un Huguito? Tarde, sí. No. Y me tenían bloqueado totalmente. Me llamó, me iban a designar en un puesto de la vivienda en La Serena y todo. Y me llamó, me dijo, venga a tomarte conmigo. Me dijo, mire, me dijo, allá en la provincia de Coquimbo, en el sur, están pidiendo a usted diputado. Yo voy a manejar esto para que usted sea diputado. Pero mi padre no va a que déjelo por mi cuenta. Y el puesto, deje este puesto que le ofrecieron. Y cuando iba saliendo, dijo, mire, me dijo, es más importante ser diputado que este puesto que le ofrecieron. Y gracias a él llegué a la Cámara. Así que y además a su tío, a Gregorio Amunátegui Prat, que ya debe cumplir 96 años próximamente, lo conocí. Y por supuesto que usted entonces es tataranieta del gran historiador don Gregorio Víctor Amunátegui y bisnieta del doctor Amunátegui Solá, del rector de la universidad, que murió trágicamente el año 1938. También quiero destacar a doña Cecilia Fonsea de la B. Ella es hija de un gran amigo mío que fue diputado en mi tiempo, don José Fonsea Aedo. Conocí a su tío Pedro también, a su primo y a su tío. Esta extensión. Y otra también quiero expresar, y que cuando supe yo algo de Catapilco. Era muy joven y sabía que el cura de Catapilco era candidato presidencial y que después fue elegido, era diputado y después candidato presidencial. Cura de Catapilco. Y sabía que existía Catapilco porque el señor Zamorano era párroco de aquí. A los pocos días de jurar, yo como diputado estaba en la sala de recepción de la Cámara y se acerca una secretaria y dijo, oiga, don Hugo, me dijo, ¿sabe quién vino a verlo? ¿Quién vino a verlo? Don Antonio Zamorano. ¿Quién es don Antonio Zamorano? Le digo, no lo conozco. Pero ¿cómo no lo va a conocer? Es el cura de Catapilco. No puede ser, tiene que llamar a otra persona, ¿cómo va a llamar a mí? Inmediatamente por eso salí corriendo a recibirlo. No quiso tomarte con nosotros, sino que se fue a tomarte un café vecino y me admiró la capacidad intelectual que tenía. Hablaba varios idiomas, una gran cultura teológica, en realidad me llamó mucho la atención. Y ahora que estaba leyendo todo esto, coincidencia, Antonio Zamorano Herrera y el primer encomendero de aquí de Catapilco era un señor de segundo apellido Herrera. Coincidieron la cosa, siglo XVI hasta el siglo XX. Ahora, pensando también, ahí está el señor Zamorano en su relación en la iglesia y todo, voy a ver algo respecto a la iglesia. La iglesia tuvo algunas destrucciones. En tiempo de la familia Vicuña se destruyó y la reconstruyeron. Y después la más importante destrucción fue el año 1906, con el terremoto de Valparaíso. Y quien la reconstruyó fue un señor que era casado con una descendiente, o sea, era descendiente de la familia Vicuña, don Luis del Porto Seguro Ovalle Vicuña, su madre. Don Luis del Porto Seguro Ovalle, gran político y diplomático chileno, y muy generoso. En el año 1906 no solamente reconstruyó la iglesia, sino que también continuó la reconstrucción que había hecho la familia anterior también. Y además habilitó la plaza de Catán. Y varias obras más, comprando algunos terrenos para eso. Por lo tanto, sería de justicia que algún día le levantaron un monumento al señor del Porto Seguro Valle. Él finalmente tenía un fondo que está un poco más al norte, se llama Jaururo. Siempre cuando uno pasa la carretera, Jaururo. Yo no conozco descendencia de él, nada. Sé que fue embajador en Alemania y que tuvo gran figuración política.
porque la familia entera tenía figuración política. Y yo creo que la característica de Catapilco, que hay una unidad de carácter espiritual y comunitaria entre sus habitantes. Y esto viene prácticamente ya cuando se terminaron las encomiendas, porque al principio aquí habían varias encomiendas. Estos datos se los debo a una persona que le voy a agradecer al final, que habría sido imposible que estuviera sentado aquí si no estuviera esta señora aquí. Es la señora María Teresa, pues. ¿Dónde está la señora María Teresa? Se escondió la señora María Teresa. Gracias. La encomienda. Ustedes saben que las encomiendas en la época colonial eran grupos de indios que se entregaban a una persona para que cuidara de ellos, lo instruyera en la religión, además los asistiera cuando se necesitaba, cuando estuviese enfermo, y que fuera una especie de benefactor de ellos. Los indios, la encomienda no son territorios, son los indios porque habitan un territorio así. Por supuesto, no hay que confundirlo con las mercedes de tierra que te dieron también, que eran porciones de tierra las que te entregaban. Desgraciadamente, muchos encomenderos abusaron. Pero uno tenía una orden real que solo podían visitar su encomienda durante 15 días al año. En mi cuarta región de Coquimbo, el marqués Cortés Monroy una vez se instaló una temporada entera en su encomienda y se la quitaron. Por lo tanto, muchas veces abandonaban sus obligaciones y exigían, como los indios o trabajaban o tenían que pagarles un impuesto, exigían el trabajo, exigían el impuesto y no proporcionaban los auxilios que tenían que efectuar. Por eso ya al final de la época colonial, un hombre de la calidad de don Ambrosio O'Higgins, cuando fue gobernador de Chile antes de ser virrey del Perú, ya empezó y suprimió las encomiendas. Quedaron solamente lo que y esto es muy importante para la historia, los llamados mayorazgos, o sea, que la herencia principal, sobre todo en materia de tierra, de una persona correspondía al hijo mayor, completamente. Los otros veces no. Y no se extrañen de esto. ¿Saben ustedes que en Suecia, país tan adelantado, hasta hace 20 años atrás había mayorazgos? Y hay un caso muy curioso. Un diplomático chileno era casado con una sueca. Y cuando el padre de esta sueca muere, dejó sus tierras, que prácticamente no producían nada, y le dejó a su hija unas acciones navieras. Y la hija pasó a ser una de las primeras fortunas de Suecia. Y tuvo ella que mantener a su hermano, en circunstancias que el que era mayorazgo tenía que mantener a sus hermanos. Para que vean que nadie sabe para quién trabaja, como dice la Biblia. Ahí vemos entonces que aquí comienza y parte importante nuestro. Después de varias generaciones, terminó esta hacienda en manos de una familia Vicuña. Y este señor Vicuña, su hijo mayor, fue presidente de la República. Fue don Francisco Ramón Vicuña Larraín. Tuvo varios hermanos, todos eso es importante. Su otro hermano, Manuel Vicuña Larraín, fue el primer arzobispo de Santiago. Su tercer hermano, para mí es muy importante, fue intendente y alcalde de La Serena y fundó la ciudad de Vicuña en la cuarta región. Y otros dos hermanos más, Rafael se llamaba otro, creo. Esta fue la familia Vicuña, la que ya prácticamente pasa a constituirse lo que podemos llamar la hacienda. El señor Vicuña, don Francisco Ramón, fue presidente de la República exactamente por 6 meses. Lo echaron ignominiosamente, le formaron ahí un golpe de Estado y él nunca se conformó con eso.
vino y quedó en Catapilco. Se trastornó un poco y cuenta la historia. Eso lo sabía yo, que usaba banda presidencial todo el día paseándose por los pasillos de su hacienda. Y cuando había una acción pública iba con banda. Al final lo declararon desgraciado en interdicción porque era un hombre muy bueno, pero un poco deschavetado. Y él era casado, que era muy importante, con una señora Larraín Aguirre. Y ahí vinieron entonces los Vicuña. Él era Vicuña Larraín, y ella y sus hijos entonces fueron los dueños posteriores, fueron varios de hecho, hasta que se produjeron tales dificultades aquí, porque habían otros pretendientes por mayorazgo, entre ellos, cosa muy curiosa, entre ellos la familia Pérez, antepasados de los Pérez Prieto. Tuvieron pretensiones y tenían ciertos antecedentes, porque un señor de Toro, que era en esto, enviuda, y resulta que no tuvo hijos. Entonces los señores Pérez pretendieron que le dieran, eran Pérez Caldera era el apellido, pretendieron que le correspondía a ellos por línea colateral, porque era el sobrino del señor de Toro. Pero resulta que los juicios lo iba ganando siempre la familia Vicuña por el otro lado. Y estas dificultades se fueron acentuando, iban más, iban menos, cediendo cosas, hasta que más o menos, me parece que el año 1846, los descendientes del señor Vicuña, de don Francisco Ramón, vendieron, después que habían consolidado algunos derechos, y se pusieron de acuerdo varios en vender a una tercera persona todas estas posesiones. Uno de ellos, que vivía en el actual Zapallar, pretendió ofrecer dinero, porque una de las hijas del señor Vicuña era casada con un señor Ugarte, y el señor Ugarte quiso comprar esto, compró parte solamente y ofreció 113.000 pesos. Pero ofreció, aquí viene importante, una tercera persona, que era don Francisco Ovalle, que ofreció 3 veces más. Se quedó toda la hacienda, y aquí comenzó el señor Ovalle a ser nuevamente el propietario. Don Francisco Ovalle, entonces, casado con la hija mayor de don Francisco Ramón, que se llamaba la señorita Isabel. Ahí está. Don Francisco Ovalle Errázuriz, y hijo de don Ramón Vicuña Larraín, presidente. Don Francisco Javier Ovalle Errázuriz, que era casado con la hija mayor de don Francisco Ramón, o sea, Isabel Vicuña, si mal no recuerdo. Y aquí quedó entonces, él vivió bastante años, y era un hombre bastante progresista. En realidad, trataba de mejorar las tierras, trataba de tener agua, andó medio construyendo un tanque, desviando agua, abría noria perfectamente. Él quería transformar esto en un vergel, en más de lo que daba naturalmente la tierra. Él tenía otras cosas. Y además empezó él con ese taller de esquila. No sé si será ese el que existe actualmente. Él ya era un hombre muy progresista, viajó por Europa y todo. Además era un hombre bastante buen benefactor, porque había una comunidad que él tenía siempre mucho con sus trabajadores. No era en tiempo de las encomiendas, sino que era en tiempo en que los inquilinos no eran
precisamente para ser explotados inicuamente. Y pasó precisamente, él se preocupó siempre de la familia, de hacer muchas, y además muchas obras de beneficencia para gente de los alrededores, aunque no pertenecieran a las tierras que a él pertenecían. Este caballero, sin embargo, fue contagiado por un mal que afecta a todos los catavilcanos, pues. Hasta ahora último. Aquí presente hay dos señoritas de apellido Fernández. Por ahí están. Por ahí está. Estas señoritas tenían su padre, que encontró verdaderamente una ollita con monedas de oro. Única persona exitosa. Todo lo demás no. El señor Ovalle no sacó nada. En sí hubo varias personas. Hubo aquí un viejito que se llamaba Don Juan Delgado. Ño Juan Delgado. Entre paréntesis, la palabra ño es muy curiosa. Hasta hace muy poco existía en toda la hacienda, en todas partes. Era un término respetuoso sin decir señor. Al patrón se le decía señor, entonces cuando había, igual los mayordomos importantes, pero habían otras personas respetables que no eran mayordomos, sino que eran simples inquilinos, pero por respeto se les decía el ño. Ño Delgado, que precisamente dijo que iba a descubrir las vetas de oro. Recorrió los campos y efectivamente llegó a una gruta en que sobresalían láminas de los muros, de las piedras de oro todas. Pero en el momento en que tocaba uno, inmediatamente una fuerza que lo hacía avanzar. Tenía frío, se ponía todo oscuro, se ponía nervioso. Y mientras más avanzaba, más precisamente lo que seguía estas fuerzas oscuras, hasta que llegó a un lugar de una poza y vio que esa poza había oro, pero bueno, ¿qué tipo de oro será? Entonces él dijo, no puedo seguir y renuncio a encontrar este tesoro. Nunca dijo nada, guardaba silencio. Le preguntaban, pero nada decía. Después también hubo otro señor, que me parece aquí, ¿qué le voy a decir? Un señor Báez, un señor de apellido Báez, que es don Genaro Báez, pariente de la Bertita, de la señora Berta Báez. Ustedes deben conocer a la señora Berta Báez, un antepasado de ella. También se dedicó a buscar el tesoro. Iba para todas partes, pero no resultó. Y precisamente se presentaban ciertos tipos de fenómenos paranormales. No voy a hablar de fenómenos paranormales, porque si no estaríamos toda la noche aquí. Fenómenos paranormales que precisamente lo atribuyó a la presencia del maligno, del diablo, en vista de lo cual también desistió a hacerlo. Este caballero creo que era carabinero y se dedicó simplemente, se jubiló y vio tranquilamente, sin jamás hablar de esta experiencia que tuvo y de la posibilidad de sacar eso de oro. Pero permanentemente se consultaba con brujos, se consultaba con adivinos, hasta incluso gitanas llegaron aquí, precisamente que al sacar la suerte anunciaran la posibilidad de enriquecerse. Yo pregunté aquí algo muy curioso cuando llegué. ¿Cuándo dejan de tener hojas las higueras acá? En realidad, estamos en el hemisferio sur y el 21 de junio es el comienzo, como sabemos, del invierno. Por lo tanto, ya las higueras, salvo Villapel, más o menos al norte, ya no tienen hoja. Y los famosos pactos con el diablo tienen que ser bajo el follaje de una higuera. Que en el hemisferio norte, de donde vienen estas tradiciones, entran en el verano. El 21 de junio para ellos comienza el verano. Por eso es que esa tradición llegó aquí y es muy difícil. Por eso es que hay gente que de todas maneras hace pactos y, como dicen
y busca el entierro. Como dice la gente, el diablo no crea los tesoros, pero sabe dónde están. Entonces los guían dónde están los tesoros a cambio del alma. Cuidado con los pactos con el diablo. Claro que siempre tiene una característica. Los pactos del diablo tienen siempre algunos objetivos. Ninguno bueno, por supuesto. Uno, hacerte rico. Y antiguamente decían, ¿quién se hacía rico rápidamente, sin que se vieran sus negocios, su profesión o su actividad diaria diera para ser tan rico tan rápidamente? Se decía, hizo pacto con el diablo. Incluso del señor Ovalle Rasri se dijo lo mismo. Siempre se decía lo mismo. Y además hay otra cosa, que en los pactos también tiene índole amoroso. Resultar una relación que se parece esquiva o el ejercicio del poder. Esas son las tres razones por las cuales la gente vende su alma al diablo. Esperamos que aquí... No. Aquí no hay hoja el 21 de mayo, el 21 de junio, así que pueden estar tranquilos. Y la señora es igual. Bueno. ¿Ustedes creyeron que no iban a ser capaces? No, con la tradición que hay en Catapilco, más de algunos se les habría ocurrido hacerlo. Ahora bien, hay algo muy importante en lo que es la hacienda. En lo que es la hacienda, como núcleo principal, actualmente simbólico, durante el siglo XIX y parte del siglo XX, efectivo. Era el centro de la vida de Catapilco. Todo se enfocaba en ella. Y precisamente el que era dueño de la hacienda sabía perfectamente cuáles eran sus obligaciones, no solo sus derechos. Hubo personas, la familia Vicuña, por ejemplo, que muchas veces cedieron o vendieron a terrenos a muchas personas, por ejemplo, el sector de la laguna, y a muchas personas o conjunto de personas. Y aquí vamos a destacar a una persona muy importante, don Luis del Porto Seguro Ovalle, que era hijo de un alemán. Es don Luis, la señora Luis del Porto Seguro Ovalle. A ver, ahí, mire, eso tiene que ser el año 1906. ¿Sabe usted por qué sé? Porque el señor del Porto Seguro Ovalle, al tratarse de la nueva iglesia, vino precisamente a iniciar los trabajos del arzobispo de Santiago, que era el obispo de aquí, don Mariano Casanova, que está con una cruz al medio. Y ahí está precisamente el señor del Porto Seguro. Esto ocurrió en el año 1906. Ahí está. Y el señor del Porto Seguro Ovalle era hijo de un señor alemán, de origen brasilero, el señor Van Hayen, don Adolfo Van Hayen, que fue un distinguido hombre progresista, de gran cultura, de muchas profesiones, y que hizo muchas obras donde él le tocó actuar en su vida. Entre otros, la vida diplomática. Terminó siendo embajador, ministro en Berlín, este señor, y en varias otras partes más. Y aquí hay una cosa curiosa. Permíteme, porque la gente a veces no le cree lo que uno dice. Este caballero, entre sus méritos, el rey de España lo condecoró con la encomienda, lo nombró comendador de la Orden de Isabel la Católica, condecoración que instauró Fernando VII, para quienes habían defendido los derechos del rey durante la independencia de estos países americanos. ¿Quién la tuvo? Ahí, vean. Esa es la condecoración, que es muy bonita. Insignia de la Orden Americana de Isabel la Católica. Ahora, y mi modesta persona también tiene la misma condecoración. La Orden de Isabel la Católica. Ven, exactamente la misma.
Dicen, menos mal que yo soy republicano, que si uno dona 350.000 euros para obras sociales de la familia real española y tiene el título de comendador más de 50 años, yo la recibí muy joven a los 29 años, el año 66. Soy el único en el mundo que vive. Mariano Fantesillas otro, pero la recibió después que yo, un mes después que yo. Fue caballero. Y dice que quien tiene esta condecoración de grado de comendador y dona a la familia real para sus obras sociales 350.000 euros, son como 400.000 dólares, el rey lo premia permitiéndole, no dando, permitiéndole el título de varón por el término de su vida. Yo soy republicano, pero si mis amigos catapilcanos me ayudan, me transformaría precisamente en monárquico para que me den la condecoración y el título. Así que para que al menos una condecoración sumamente honrosa que la tienen pocas personas. Ahora la han chacreado un poco. Y este señor, casado con una Ovalle, me parece con doña Mariana Ovalle, parece que fue casado, tuvo como hijo a don Luis del Porto Seguro, quien usó el apellido de su padre, que es medio difícil pronunciarlo, y él usó el título de varón que tenían del Brasil, del Porto Seguro Ovalle. Esta es la madre de él, que está ahí. Y el señor del Porto Seguro era casado, y esto es muy curioso, con una señorita de apellido Arnold Sánchez. Ella, doña Mercedes Arnold Sánchez. ¿Qué pasa? Que ese vestido que la ven ustedes, esta mujer era muy hermosa, se perdió. Nunca más se supo de él. Y pasaron muchos años. Había una señora viejita aquí que se recordaba de la existencia de este vestido y lo describía como era. Hasta que finalmente, gracias a nuestra amiga y benefactora aquí presente, que se puso en contacto con una institución que conocía esto y que había encontrado el famoso vestido y lo mandó para acá. Y le permitió que no lo mandó, sino que le permitió que lo fotografiara. Por lo tanto, esta es la única fotografía de doña Mercedes Arnold. Doña Mercedes Arnold sobrevivió a su marido muchos años y fue ella la última que fue dividiendo precisamente esta hacienda. Y fue precisamente ahí entraron precisamente los que nosotros conocemos, los Pérez Prieto, y también, que son Vicuña, también el padre, los Pérez Prieto, Pérez Vicuña, y también la familia Lavé, que actualmente todavía que tiene la propiedad de la hacienda. Aunque se ha destruido varias veces la hacienda, pero se ha ido reconstruyendo, porque actualmente no es precisamente una casa patronal, sino que es un centro cultural, que es para unificar y como una luz que alumbra las tradiciones propias de este noble pueblo de Catapilco. El señor del Porto Seguro Valle fue senador, diputado, alcalde, embajador en Alemania durante 10 o 12 años. Hay una fotografía ahí cuando presenta credenciales ante el presidente von Hindenburg. En realidad un hombre bastante valioso y un gran benefactor, parecido precisamente a muchos de sus antepasados, y gran partidario del progreso de Catapilco, incluso cediendo terreno o vendiendo a precios razonables. Este caballero fue dueño del fondo Jaururo, que es un poco más al norte de la carretera. Desde hace muchos años, cada vez que paso por ahí, yo siempre recuerdo el nombre Jaururo y supe de don Luis del Porto Seguro Ovalle, pero no tenía idea. Señoras y señores, en realidad
esta breve historia del significado, de lo que ha significado Catapilco con su gente, con una unidad comunitaria especial que no se da en todas partes. Pelear la familia, en todas partes pelear la familia. Pero ahí vemos, por ejemplo, en la década del 40, la primera escuela de la hacienda Catapilco. Esta escuela, por supuesto, que ya dijimos cuál es su historia. Y en general, la historia mismo. Hay gente, por ejemplo, como un señor que se llamaba don Aurelio Durán, que fue administrador, que se trató con sus colaboradores. En el fondo hay algunos retratos, pero escasos. El hecho concreto que todas las generaciones de catalpicanos se dice, ¿no es cierto? ¿Ah? Ya. No será caltapicanense, no. Sí, porque cuando uno... ¿Ah? El concejal sí. El concejal sí. Ah. Ya se pareceríamos a nosotros a la, ¿cómo se llama? El pasapalabra ya. Que esa pregunta se le enreda la boca a uno. Y a mí con la edad también se me enredan también, porque ya la cabeza me está fallando. Entonces, vemos cómo esta integración de quienes detentaban lo que pudiéramos decir los más poderosos respecto a los más débiles, fueron creando una sociedad que actualmente son todos iguales, todos en el sentido comunitario de la palabra. Es una verdadera comunidad, porque las verdaderas comunidades, las que valen, son aquellas que se fundan en el afecto, en la amistad, en la familia. Ese es un cuadro muy lindo que hay. La vista del cerro de la Judea de las cenizas. La unidad de las familias integradas a una localidad en que tiene que reinar el afecto mutuo y la paz entre sus integrantes. No siempre es así. Y si no es así, hacerlo como antiguamente era, olvídense luego. Frente a la rabia, cuando hay olvido, las cosas terminan. Y es por eso que se sientan ustedes siempre como integrantes de una comunidad con una historia que realmente quisieran otras localidades de nuestra patria poder vivirla como la viven ustedes. Yo quiero nombrar algunas. Primero que nada, quiero nombrar algunos vecinos de Catapilco. Por ejemplo, don Luis Basáez. Saben de quién es ustedes perfectamente bien. Con la panadería San Luis. Y es administrada actualmente por sus nietos. ¿Ve usted? La familia Basáez es una de las más grandes de la comuna, junto con los Fernández, Figueroa, Chacala, Cisternas. A propósito, yo conocí a dos señoritas de apellido Fernández. No sé si son hijas de don Víctor y de la señora Elena o no. Son parientes en todo caso. Enseguida, don Luis Mena. ¿Se acuerdan ustedes del almacén Peñalba? Y siempre procuró a lo largo de sus acciones engrandecer Catapilco. La nueva casa municipal va a funcionar en su casa. La familia Prieto Pérez, del Fundo de las Tierras Blancas, descendiente de don Francisco Ovalle, y que fueron dueños también de esta hacienda. Incluso uno de ellos escribió una historia sobre Catapilco. También encontramos a doña Mercedes Bustamante, que era empleada del Fundo Las Tierras Blancas. Le decían la abuelita Meche.
con gran familia que se caracterizó por el amor a la tierra y que actualmente se le profesa gran cariño. La señora Lina Corail siempre se privaba de lo propio, lo que necesitaba para dar. Siguiendo el consejo evangélico cuando el fariseo dio una gran ayuda al templo y una pobre viejita dio un poco. Él de lo que le sobraba y ella de lo que no tenía. Y dijo: en verdad os digo que esta última se ha justificado, porque dio de lo que no tenía. También doña Mercedes Maturana, con su labor social, se preocupó especialmente de los ancianos, que muchas veces son abandonados. Personas aquí. La señora Cárcamo, doña Edith, siempre también acogiendo a los abuelitos. Y aquí viene doña Bertita, que atendía bien a la gente con muy buena cocina y que era descendiente o hija de don Genaro Báez, del que andaba buscando el tesoro. Menos mal que no lo encontró el caballero, porque si no se habría ido con toda la familia quizás a vivir a Miami. Doña Liliana Vázquez, viva de Farías, trabajó con don Julio, su esposo, para sacar bien a su familia en Cachagua. Hay otro que es muy importante, don René Figueroa. ¿Se recuerdan ustedes de él? Don René era quebrador de empacho. Usted no sabe lo que es quebrar un empacho, pero yo sí. Cuando chico me quebraban el empacho, era muy desagradable, porque lo tomaban a uno, lo tendían boca abajo y le levantaban el cuero, la piel de la parte baja de la espalda, y cuando sonaba se quebraba el empacho. Eso es muy, era prácticamente médico los que hacían. Pero hay cosas que a mí me gustaría saber. Doña Juanita Silva, no sé si la conocen ustedes. ¿Hace los bollos todavía, bollitos? Sí, sí. Yo cuando chico era lo que más me gustara. Allá está. ¿No ve? Allá está. Pues, los bollitos son cosas muy ricas, con las diversas figuras que tienen que hacer. Me encantaban cuando yo era niño chico, y hasta el día de hoy ya no la venden en ninguna parte, ya, salvo en Catapilco. No le demos el dato porque se puede trasladar a otra parte de allá mejor en el negocio. Doña Liliana Vázquez, vive a Farías, trabajó con su marido. También la misma familia La B. Bueno, está la Cecilia Fonsea aquí presente, a quien conozco desde hace bastante tiempo. Dos Pepe, porque tu padre se llamaba Pepe, le decíamos Pepe, se llamaba José. La familia Chacana. Yo respecto a la familia Chacana siempre digo, son bien del norte. La familia Chacana viene del norte de Coquimbo, la cuarta región. Es de origen diaguita. Yo siempre digo, tiene que portar, yo tengo muchos amigos de apellido Chacana, le digo que tienen que portarse bien, porque si partan mal, van a llegar los quechua de nuevo que lo dilapidaron. Y yo, para que sepa usted, tengo ascendencia quechua. Yo desciendo María Paco del Huasco, para que sepa usted, así que tengo ascendencia quechua. Pero usted no la considero enemigo, ni que jamás le explotaría como lo hicieron con los diaguitas. Ahora también es muy interesante encontrarse con una serie de personas que desgraciadamente uno no puede nombrarlos a todos, pero que hay muchos más que han hecho la grandeza de esto. Para mí, desde este momento, Catapilco
pasa a formar parte importante de mis afectos. Este mismo Catapilco que aprendí a conocerlo en la década del 50, por ser el lugar donde era párroco don Antonio Zamorano, ahora yo creo que me voy a preocupar de venir un día con detención anónimamente a conocer muchas de estas partes. Por ejemplo, me interesa mucho conocer, por ejemplo, algunos lugares. Por ejemplo, la Hacienda. La Hacienda. La Laguna. Me invitaron. Ya. Catapilco. O sea, las 6 partes comunes en que se vive Zapallar. La otra es Cachagua. Está Blanquillo también. Son lugares que me gustaría conocerlo porque los he oído de nombre. Yo estaba convencido que la laguna era un lago enorme, una especie de... Y parece que no es así. Así que por eso mismo yo quiero conocer y alternar con sus habitantes. Para mí, estar esta noche con ustedes tiene un significado bastante grande. Yo ya estaba medio retirado de todas las actividades por la edad que tengo, 86 años, pero siempre traté de servir a mi patria como pudiera. Y ahora creo que he podido servir a mi patria entrando en el corazón de Catapilco. Catapilco precisamente pasa a ser señero y simbólico en lo que debe ser el ideal de vida en una comuna y en un lugar determinado de nuestra patria. Muchas gracias. ¿Cómo está, señora Teresa? Usted no sabe lo que estoy agradecido de usted. Pero hice una sorpresa, pues le traje un amigo suyo, ¿eh? Después de esta charla tan importante y brillante del señor Hugo Cepeda, queremos invitar a nuestro presidente de la Fundación de Cultura y nuestro alcalde de la comuna de Zapallar a entregar un presente. Don Hugo, vamos a hacer un trato. Ya que nombró las 6 localidades, hagamos una charla por localidad. Yo le entrego un libro, Zapallar, una comuna, 6 localidades, y usted hace una charla por localidad. Oye, te lo agradezco mucho. Aquí está Zapallar. Es una indirecta. Porque ha dicho no sabe mucho de Catapilco, menos sabe de Zapallar. Porque Zapallar se reivindique. Todo lo contrario. Muchas gracias, pero muchas gracias, alcalde. Le agradezco mucho, pero mucho. No, el agradecido somos nosotros de tenerlo aquí. Muchas gracias. Un placer, pues, para siempre, muy agradecido. Muchas gracias por aceptar. Y así por la presidencia. Muchas gracias. Emocionada, gracias. No siempre he tenido este tipo de privilegio a lo largo de mi vida. Quiero pedirle también a los dos concejales que nos acompañan que se acerquen para entregarle una ficha de la comuna. Vamos a llamarle a la hermandad entre los hechos y los de Aguita. Y los de Aguita, para que no peleen más. Vendré con ella. Muchas gracias. La mascarilla me lo voy a poner.
Sí, porque oficialmente no se puede salir de la casa. Muchas gracias. Siguiendo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido a Lo Don Hugo. bueno que aquí esta reunión debía haberlo destacado más. Veo personas de diversas edades, viejos como yo, gente de mediana edad, como están ustedes aquí adelante, y gente joven atrás también. Eso significa que no hay nada más hermoso en una comunidad cuando hay una combinación y sobre todo intereses comunes entre viejos y jóvenes. Los viejos con experiencia, los jóvenes que representan el porvenir, que se nutre con experiencia y creaciones nuevas. Y eso es el papel de los jóvenes, a quienes felicito por haber venido para acá y junto con las personas de mediana edad también. Muchas gracias. Después de las palabras de nuestro alcalde y de los presentes correspondientes, queremos dar por inaugurada en nombre de la Fundación de Cultura que preside el señor Gustavo Alessandri Bascuñán, dar por inauguradas el ciclo de charlas culturales con el gran señor Hugo Cepeda. Los invitamos a participar ahora de un pequeño y rico chocolate caliente para agasajar a nuestros invitados, y también queremos invitarlos a ser partícipes de las actividades de la semana del mes, en este caso aniversario de nuestra comuna, especialmente de nuestro Catapilco, que es la zona cero de nuestra localidad. Muchas gracias a todas por participar. Quieren encontrar, yo, la última vez que aparecí en televisión después de no salir de la serie, fue hace 2 semanas atrás, el 21 de julio, participé en CNN con la Matilde Burgo, en entrevista íntima. Pueden encontrarla en YouTube, ahí la ven, y si les gusta, marcan que les gusta.